Buenos días. Hoy está con nosotros el Gabinete de Salud. Se encuentra el secretario de Salud, David Kersenovich, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, el director del IMSS, Zoé Robledo, el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz, y está a distancia Martí Batres, director del ISSSTE, porque vamos a hacer un enlace para la inauguración de la sala de urgencias del Hospital Fernando Quirós, aquí en la Ciudad de México. Vamos a hablar el día de hoy de la credencialización, de lo que será el Servicio Universal de Salud. Primero el doctor Kersenovich nos va a hablar de el sarampión, que ayer preguntaron. Después Eduardo nos va a hablar de la credencialización. Luego Ariadna con todos los detalles de credencialización y también nos va a dar un informe de salud casa por casa. Y después algunos informes del IMSS Bienestar y el enlace con Martí, si les parece. Y luego vamos a las preguntas. Les informo también que el día de hoy va a venir Mary Simon o Mary Simon. Ella es gobernadora general de Canadá, tiene un carácter de jefa de Estado, es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar pues la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar sobre todo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, como a la 1:00 p.m. viene. Adelante, David. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Vamos a dar una actualización de cómo está el brote de sarampión. Les quiero mencionar que Canadá ya perdió su estado libre de sarampión. Estados Unidos también está y solicitó una ampliación de 2 meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos 2 meses para tratar de controlar el brote. Si me pasa la primera diapositiva. Aquí tengo señalado el número de vacunas que tenemos disponibles contra sarampión, que son 23.529.000 vacunas que tenemos disponibles. Se distribuyeron en el año de 2025 13.872.000 vacunas y en este 2026 tenemos distribuidas 3.836.000 vacunas. El año pasado adquirimos 10.800.000 vacunas y este año tenemos adquiridas 27.365.000 vacunas. Les menciono estas cifras porque tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos 2 años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población. La siguiente, por favor. Aquí están las metas que cada uno de los institutos que conforman el sector salud se han planteado para la vacunación. Les recuerdo que tenemos 3 épocas en donde vacunamos. Vacunamos a los niños recién nacidos, vacunamos la segunda dosis y también la dosis de recuperación en aquellas personas que no están vacunadas. Entonces, ustedes ven aquí las cifras de la cobertura dependiendo de cada uno de las edades donde se tiene que vacunar. Si me pasa la siguiente diapositiva, recordarles cuáles son los grupos que necesitamos vacunar en sarampión. Niñas y niños de 1 año y de 18 meses,
la población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad de 2 a 9 años, todo el personal de salud, el personal educativo, muy importante que ha tenido que ver con el brote, los jornaleros agrícolas que se mueven en distintas partes del país, y también tomamos la decisión de la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad. ¿Por qué la dosis cero? Para no esperarnos hasta que tiene 1 año. Fuera del brote, la primera vacuna se pone a los 12 meses, pero en medio del brote hemos adelantado una dosis cero a niñas y niños de 6 y 11 meses de edad. La siguiente, por favor. En total, hasta el momento, hemos aplicado 11.853.684 dosis, o sea, un número importante, y eso dentro de los 3 periodos que tienen que ver con la vacunación para alcanzar a la población que no había recibido la vacuna, fundamentalmente, y esa es la razón que se presenta en las Américas, tiene que ver con lo que surgió en COVID, en donde no se aplicaron las vacunas a todos los niños, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en México y en muchos otros países. En Europa sigue siendo también importante el número de casos que tienen sarampión. Aquí en esta diapositiva está puesto en verde aquellos que ya hemos alcanzado vacunación superior a 95%, en amarillo la vacunación que tenemos de 85 a 95%, y lo que está en rojo es todavía población que requiere aplicación de vacuna. Eso lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva, en donde pueden ver lo que está en verde en los distintos estados, lo que está en amarillo y los esfuerzos que estamos haciendo en donde falta aplicación de vacuna. Fundamentalmente hemos avanzado en la tercera dosis que tenía que ver con los pacientes que no habían recibido la vacuna. ¿Dónde tenemos el brote actualmente más importante? Tiene que ver con el estado de Jalisco, con Chiapas, y son de los 2 sitios que mayor número de casos tienen. Les voy a mostrar como un ejemplo, en Michoacán, Guerrero también tienen un número significativo de casos. Les voy a mostrar a continuación el estado de Jalisco, que es en el que estamos teniendo el brote más importante en la actualidad. En lo que se refiere a la primera dosis, hemos aumentado de 65 a 89%, a 85% la vacunación contra la primera dosis en el estado de Jalisco. En lo que se refiere a la segunda dosis, la siguiente, por favor, hemos aumentado de 64% a 89%. La meta es llegar al 95% de la población. Y en la tercera dosis hemos aumentado de 61% a 84%. Seguimos con acciones distintas de incrementar la vacunación para llegar también al 95%. En Chihuahua, donde empezó el brote, está ya prácticamente controlado. En esta última lámina, lo que les señalo es, tenemos identificado las zonas de Jalisco donde tenemos actualmente el brote, y ahí lo que estamos haciendo son 2 acciones que son muy significativas. Una, que cuando se detecta un caso de sarampión,
Inmediatamente se hace un barrido en 25 manzanas alrededor donde ocurre el caso y también hacemos un barrido vacunal en general, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Independientemente de que se otorgue o no el estado de liberación, la meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión. Les recuerdo que es un virus que es mucho más contagioso que COVID. Es un virus, COVID se transmitía, un enfermo podía contagiar a 4 personas. En el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas. Y además, si se sale de un lugar donde estuvo en contacto, el virus permanece por 2 horas si vuelve a entrar un agente ahí. Ese es el riesgo más importante, es la transmisión que tiene el virus. Eso sería el informe de cómo estamos. Sí, las vacunas están disponibles tanto en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE, en todas las instituciones de salud. Hay un teléfono 079 en donde pueden saber en qué sitios acudir para vacunarse. Menciono la importancia de todas las instituciones del sector salud y las clínicas. La vacuna es una vacuna que tiene que estar refrigerada y pueden acudir a los distintos centros de salud y en los estados igual. Gracias. No depende, es importante decir que no depende de la derechohabiencia. Exacto. Pueden asistir a cualquier centro de salud de los 32 entidades de la República, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar o a los centros de salud de los estados. Todos tienen vacunas y no se necesita ser del IMSS para que sea vacunado en una institución del IMSS. Acudir a cualquier centro de salud para poder recibir su vacunación. Adelante. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos hoy de poderles platicar sobre esta nueva etapa que iniciamos para la credencialización del Servicio Universal de Salud en nuestro país. ¿Se me dan la siguiente, por favor? Primero, platicarles a todos. Esta es la nueva credencial del Servicio Universal de Salud. Es una identificación que lo que brindará a la población, a todos ustedes que nos escuchan, es la garantía del derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud en las instituciones públicas del Gobierno de México. Estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los servicios de salud de Pemex, de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas, es decir, de todas las instituciones que brindan servicios de salud desde el Gobierno federal, incluyendo claramente también a los institutos nacionales de salud. Esta credencial que les muestro va a tener una versión tanto impresa, que van a poder cargar en su cartera, llevarla en su bolsa a cualquier lugar, y una versión digital que va a salir en la aplicación a partir del mes de abril, que les va a permitir llevarla a cualquier lado y que se actualice en tiempo real y no tengan que cambiar el plástico o puedan siempre tener acceso a la salud, inclusive si olvidaron la credencial en su casa. Siguiente. ¿Qué tiene la credencial? Primero, su nombre completo, su CURP, su sexo, su lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento, así como su nacionalidad. Y en la parte de atrás también tiene 2 códigos QR que nos permiten a nosotros validar primero su derechohabiencia y a ustedes cotejar en ese momento cuál es su unidad más cercana. Adicionalmente también tiene la información sobre la donación de órganos que les vamos a pedir durante el registro, así como su tipo de sangre para cualquier necesidad del sistema de salud y, como siempre, pues los datos de ayuda en el 079 que ya mencionaba el doctor Kersenovich. Siguiente. Adicionalmente, en la APMX que está trabajando, van a tener esta versión digital a partir del mes de abril, que no solo va a tener los mismos datos de la versión física, pero les va a poder dar información en ese momento sobre la derechohabiencia que tengan, si están registrados en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, lo que se conoce como la vigencia de derechos, que no es nada más que en dónde estamos afiliados,
qué clínica tenemos asignada más cercana a nuestro domicilio para acudir en cualquier necesidad de salud, así como datos de esa misma clínica. Pero lo que queremos contarles el día de hoy es para qué va a servir esta credencial más allá de un plástico o más allá de una credencial en la aplicación. Siguiente. Y la primera de las maneras en la que la vamos a usar es para identificarnos, para garantizar que cuando tengamos una necesidad de salud, cuando tengamos que ir a una clínica, cuando espero que muy pocos tengan que ir a un hospital por una necesidad, nos podamos identificar y tengamos la garantía de acceso a esa institución pública, es decir, para identificarnos. También les va a servir como una identificación y acceso gratuito que está, como ustedes saben, garantizado a todos y cada una de las mexicanos y las mexicanas a través del artículo 4º constitucional. Es un derecho y esta es una manera de ponerle cara a ese derecho gratuito y de acceso a cualquier institución pública del Gobierno de México para la atención a su salud. Siguiente. En segundo lugar, les va a permitir a ustedes conocer lo que ya les comentaba, es la derechohabiencia. ¿A qué institución estamos afiliados en cada momento? Hay veces que de hecho no sabemos muchas veces qué derechohabiencia tenemos en ciertos casos. Hay estudiantes, por ejemplo, que tal vez no saben que tienen el IMSS. Hay tal vez pensionados que no saben que al haber estado casadas o casados con una persona que era derechohabiente de una institución, tienen ese derecho. La credencial y el QR que van a poder ustedes validar con su celular les va a decir en cada momento qué afiliación tenemos. Y lo más importante, cuál es la unidad de salud más cercana y así saber a dónde acudir. Es decir, no solo la vigencia de derechos, pero también dónde está nuestra clínica de atención primaria a la salud, que es la columna vertebral de la atención a la salud, la prevención. Siguiente. En segundo lugar, esta credencial también lo que nos permite a nosotros, como Servicio Universal de Salud que integra el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y el resto de las instituciones, nos va a permitir vincular a todas las personas a un expediente médico electrónico con toda la información, incluso cuando las personas cambien de derechohabiencia. Cuando una persona cambie de trabajo, que pasa de tal vez trabajar como yo hoy en el sector público, que soy derechohabiente del ISSSTE, a trabajar en iniciativa privada, que me haría derechohabiente del IMSS, pueda migrar esa información con mis cambios de derechohabiencia y también cuando me cambie de domicilio para saber cuál es la clínica que más cerca me corresponde cuando yo me cambie de domicilio. Y lo que estamos trabajando dentro del Gobierno de México es que de esta manera las personas puedan tener siempre, independientemente de dónde se atiendan, acceso a su historial clínico para que cuando cambien de derechohabiencia su médico o médica lo pueda revisar, su historial de citas de atención, su historial de estudios y su historial de recetas de medicamentos. La credencial es una manera de vincular toda esta información a la persona, no hacia la derechohabiencia que tengamos en un momento u otro. Siguiente. Y finalmente, el siguiente paso es que conforme vamos avanzando a que la credencial ocurra también en la versión digital, nos va a permitir siempre poder agendar citas y saber a dónde acudir para consultas de estudios. Una estrategia de la cual les daremos más detalles próximamente tiene que ver justo con lo que la presidenta ha mencionado. El Servicio Universal de Salud significa que las personas puedan elegir a qué clínica acudir si una les queda más cerca o es más conveniente. Tal vez nuestra clínica asignada a nuestro domicilio está en un lugar, en una alcaldía en la Ciudad de México, pero nosotros trabajamos del otro lado de la ciudad. De esta manera, poder hacer citas en la que más nos corresponda si queremos ir tal vez a una cita cerca de nuestro trabajo en una unidad de salud que no es la que originalmente nos correspondía, pero que ahora vamos a poder tener acceso a través de la universalidad del servicio de salud. Siguiente. Y finalmente, y una de las actividades más importantes que la población debe conocer es que esta universalización del servicio de salud, a la cual vamos a tener acceso a través de nuestra credencial, nos va a facilitar a nosotros, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, es decir, los que estamos del lado del gobierno y que tenemos que garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud, el intercambio de información, cuando una persona acuda a poder checar cuál fue el historial médico previo, de tal manera no tener que repetir estudios, no tener que preguntarle información adicional, poder tener esa información para tomar mejores decisiones y garantizar el intercambio de servicios, que es que toda la infraestructura del Gobierno de México en el sector salud se pueda intercambiar para darle el mejor servicio a las personas y no dependa de la derechohabiencia que tenemos en ese momento. De esta manera, la credencial del Servicio Universal de Salud que hoy estamos anunciando, lo que hace es darle cara, darle visibilidad, garantizarle derecho a todos los mexicanos de una atención universal, gratuita y de calidad en el Gobierno de México.
Y con el permiso de la presidenta, le pasaría la palabra a la secretaria Ariadna Montiel para que nos platique cómo va a ser el proceso de registro que inicia ya el 1 de marzo. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy estamos realizando una acción muy importante porque, como ya lo dijo el subsecretario Clark, es el piso para generar un sistema universal de salud. Y para ello hay que intercambiar información y nosotros con el programa de salud casa por casa tenemos ya un sistema donde el sector salud puede analizar el avance de consultas que tenemos ya, del que vamos a platicar adelante. ¿A quiénes vamos a registrar? A toda la población en México, incluidas las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. En 32 estados, 2.478 municipios y en los estados federalizados será con quienes se iniciará, que son 98 millones de mexicanos y mexicanas. Adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se van a instalar módulos de bienestar similares a los que instalamos cuando registramos a los adultos mayores o a los beneficiarios de los programas de bienestar y que se les convoca a través de un calendario. Se van a colocar 2.365 módulos en esta primera etapa de los estados federalizados. Vamos a participar 14,000 compañeros de la Secretaría de Bienestar, servidores y servidoras de la Nación. Vamos a contar con 9.791 estaciones. ¿Qué es una estación? Es el equipo de registro de las huellas y las fotografías y en general de todos los datos y se tendrán esos equipos desplegados en todo el país para hacer el registro. Adelante. ¿Qué tenemos que llevar para hacer este registro? Esto es muy importante. El acta de nacimiento con CURP, ya se puede acceder de manera digital para descargar el acta de nacimiento en el caso de los menores de edad. También debemos de llevar una identificación oficial con fotografía y CURP, como puede ser el pasaporte, la credencial para votar, la cartilla militar. Esto para los mayores de edad, que son quienes ya cuentan con una identificación oficial. Un comprobante de domicilio legible, esto es importante. Nosotros que tenemos ya la experiencia del registro de los derechohabientes de los programas de bienestar, esto es importante porque siempre una buena captura del registro significará una buena atención al derechohabiente. Esto para el caso de los mayores de 18 años y de los menores de edad también. Y la identificación, en el caso de las niñas y los niños o menores de 18 años, para ser exactos, los podrá registrar el padre, madre o tutor. Ellos deberán registrarse primero que los menores de edad. Es decir, si yo acudo al módulo, me registro yo primero y después mi hija, para que los menores de edad tengan un padre, madre o tutor que sea quien los registre, sobre todo al no contar ellos con una identificación oficial propia. Y muy importante, el calendario será por letra, como ya venimos acostumbrados a realizar los registros, pero en el caso de las niñas y los niños podrán registrarse con sus papás, aunque su primer letra no sea la que corresponde ese día. Pongo un ejemplo. Yo soy Ariadna Montiel Reyes y mi hija se llama Sofía Villarroel. Entonces, ella acudirá conmigo el día de la M, pero ella es de la letra V. Entonces, de esa manera eficientamos el tiempo, sobre todo de las mujeres que somos quienes más realizamos estos trámites de nuestros hijos. Adelante. El procedimiento para el registro. Vamos a llegar al punto, se hace la revisión de los documentos que se tengan de manera correcta, se les ordena como se requiere en el momento de la captura para eficientar el tiempo ya efectivo en el registro.
Ahí van ustedes, como se hace en el pasaporte, por ejemplo, se recaba la firma de consentimiento de quien es dueño de los datos personales y también nos otorgarán un número de contacto, que es tan importante como los programas de bienestar, porque a través de ese número de contacto se les notificará cuándo se les va a entregar su credencial física impresa, pero también información referente al tema de la salud. Se les tomará la fotografía y las huellas dactilares para el efecto del registro y ahí concluye esta parte en el módulo. Posterior se les hará una llamada o se les enviará un mensaje de texto para decirles su cita para recoger la credencial impresa. Esto sucederá 6 semanas posterior a su registro en el módulo. Habrá que ir por la credencial nuevamente y ahí concluye el trámite. Una vez que han recogido la credencial impresa, va a venir un código QR y ahí podrán descargar la credencial digital. Esto es muy importante porque, como lo ha explicado el subsecretario Eduardo Clark, el servicio será portable. Se podrán cambiar de derecho a biencia, pero siempre se accederá al servicio de salud porque es un derecho. Adelante. Vamos a empezar primero el 2 de marzo con un grupo de 14 estados y después el 23 de marzo otro grupo. En el primer grupo del 2 de marzo, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y el día 23 de marzo, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Esta división es en medida de la llegada de los equipos y también la definición de los estados es un tema operativo, meramente logístico. Adelante. Ahora, ¿cómo nos vamos a registrar? Esto es muy importante. Ya conocemos todos cómo nos vacunamos, que fue a través de un sistema de letras, y cómo lo hacemos para los programas de bienestar. Este es un calendario de marzo a diciembre y en el próximo enero, en un año, si es necesario, ampliaremos la fecha. Y aquí les traemos el calendario mes por mes. Por ejemplo, en el mes de marzo iniciaremos el 2 de marzo y los lunes la letra A y B les tocará registrarse. Y el martes a la letra C, el miércoles la letra D, E y F y tiene sus días. El jueves tocará la letra G, el viernes de la H, I, J y K y los rezagados el día sábado de estas letras, porque pues trabajamos y a veces no podemos ir entre semana y el sábado que tenemos el descanso, pues podemos irnos a registrar en los rezagados de esas letras. Después, en el mes de marzo, la letra M también se registrará los lunes, pero el 9 y el 23. La letra N, Ñ, O, P y Q será el martes, pero el 10 y el 24. La letra R los miércoles, el 11 y el 25 de marzo. El jueves la letra S, T y U del 12 y 26 de marzo. El viernes de la letra V, W, X, Y y Z, el viernes 13 y el viernes 17. Y los rezagados de este bloque de letras los sábados 14 y 28. De esta manera lo organizamos para prestar un mejor servicio. Si lo hiciéramos en una sola semana todas las letras, pues tendríamos saturación de las personas. Y tenemos un tiempo de ejecución respecto al número de equipos y está calculado para que podamos atender a todas y a todos con el tiempo adecuado. Y cada mes tiene su calendario, si quieren pasarlo así rápido: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya hemos contado también los días inhábiles, sobre todo los que son de semana larga, ¿no?, que se intercambian por un viernes o por un lunes, están contemplados en el calendario.
y decirles que los módulos que se van a instalar se van a publicar previo a la llegada del día 2 de marzo. Se está trabajando en ello porque son espacios que vamos a ocupar durante un año y estamos en la gestión con las autoridades de los 3 niveles de gobierno y se va a publicar pues, en la página de la Secretaría de Salud. Esto se ha hecho en conjunto con el equipo de la Agencia de Transformación Digital, con Gobernación, con el Registro Nacional de Población, con la Secretaría de Salud, y nosotros apoyaremos en la parte operativa del registro. Esto respecto al tema de la credencial. Y les vamos a presentar los avances del programa de salud casa por casa. Al día de ayer hemos realizado ya 10.270.000 consultas domiciliarias médicas de manera gratuita a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Iniciaremos la segunda visita ya de este número de derechohabientes que han sido consultados. Ya tenemos toda la historia clínica que se está integrando a todo este sistema de salud. También en su credencial de salud podrán acceder a su historia clínica que se ha levantado a través del programa Salud Casa por Casa. Adelante. Hemos atendido en digamos, el cierre al mes de diciembre. Nosotros iniciamos las visitas en el mes de junio y en este semestre hemos atendido 4.683 emergencias en donde les puedo asegurar que hemos salvado la vida de las personas. Hemos encontrado personas descontroladas en su tensión arterial, en su diabetes, el control de su glucosa o otras condiciones, y algunos en estado de abandono, postración, y creo que el programa, el haber salvado estas vidas, pues nos ha permitido también profundizar en la relación y coordinación con todo el sector salud, que sirva el momento para agradecerles porque nos han atendido a todos los pacientes en urgencias y emergencias. Adelante, y estas son fotografías del trabajo que realizan nuestras enfermeras y médicos en la visita que se realiza a los domicilios de nuestros derechohabientes. Es cuanto. Buenos días. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió 83 años desde la publicación de la ley y sus primeras acciones. La que sigue, por favor. Y el crecimiento, en particular en los hospitales del IMSS, en esos 83 años, ha tenido una evolución marcada en 3 grandes etapas. La primera, de 1943 a 1982, que llamamos la fundacional, en el que el IMSS creció en 29.500 camas, casi 30.000 camas de hospital. ¿Por qué tomamos este indicador? Es un indicador internacional de cuántas camas debe de haber por el número de población que se atiende. Aquí están los grandes centros médicos nacionales, La Raza, Siglo XXI, los hospitales regionales grandes del país. Y en los siguientes 36 años, de 1982 al año 2018, lo que conocemos como el periodo neoliberal, ¿cuánto creció el IMSS? 4.300 camas, nada más, 4.300 camas, pero la derechohabiencia sí siguió creciendo. Ahí es en donde se explica muchas veces cuando observamos niveles de saturación o tiempos de espera prolongados. Sin embargo, afortunadamente con la llegada de la Cuarta Transformación se vino un movimiento de recuperación de lo público. La hipótesis nuestra es que no se quería invertir en lo que se pretendía privatizar. Sin embargo, cuando recuperamos lo público, entonces empezamos a crecer nuevamente en función también del crecimiento de la derechohabiencia y en los lugares donde más se necesitaba. La meta es llegar a 45.000 camas en 2030, es decir, 10.000 camas más para la atención en el Seguro Social. Así es como vamos hasta el momento. De 2018 a 2024, en el sexenio del presidente López Obrador, se sumaron 3.944 camas más y al momento llevamos ya 776 camas.
con los proyectos de la presidenta y con lo que ya hemos hecho al momento, vamos a sumar 6,173 camas más al IMSS. ¿Esto cómo se puede interpretar? Que en 12 años se va a hacer el doble de lo que se hizo en 36. En 2 sexenios, el doble de lo que se hizo en 6 sexenios anteriores, de 1982 al 2018. La que sigue. Al momento ya hemos inaugurado con la presidenta 5 hospitales, el más reciente, el sábado, en Zaragoza, aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, la clínica 25. Ciudad Juárez, Chihuahua, la primera etapa del hospital de Ensenada, el hospital 14 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, el hospital Zaragoza, como mencionaba, el General Regional, y el Hospital General Regional Carmen Cerdán, antes conocido como San Alejandro en Puebla. Y los contamos estos 2 últimos que fueron dañados por el sismo, porque cuando se perdieron, pues esas camas se dejaron de poder contar, pero hoy se vuelven a sumar. La que sigue, por favor. Ahora, estos son los hospitales, los 6 hospitales que se ponen en operación en los próximos 6 meses. El primero es el Hospital de Ginecopediatría en Ciudad del Carmen, en Campeche. Cuenta con 74 camas, son 38 sensables y 36 no sensables. Ya estamos en las etapas finales de pruebas de los equipos, ya está completamente equipado. Y un tema interesante, este hospital es de los que hablábamos la vez pasada, que fueron abandonados por las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. En 2014 el gobierno de Campeche, a través de su secretaría de salud, lo abandonó. Con la llegada en 2021 de la gobernadora Laida Sansores, se resolvió el problema, se donó al IMSS y hoy está a punto de entrar en operaciones para la atención de la derechohabiencia. La que sigue, por favor. El Hospital Ramos Burs en Hermosillo, Sonora, es otra historia interesante que contar. Sonora, en Hermosillo, tenía la Secretaría de Salud un hospital general para la atención de los no derechohabientes, hoy ya operado por el IMSS Bienestar, que se sustituyó. Y muchas veces cuando se hacían las sustituciones de los hospitales, se hacían quizá pensando en qué se iba a hacer con el inmueble que se dejaba libre y qué se iba a hacer a veces también con el terreno. Son hospitales que están en lugares extraordinarios, céntricos, de alto valor comercial. Ahí en Hermosillo nos han contado que la idea era derrumbarlo para hacer un centro comercial. Sin embargo, con el gobierno del estado se decidió donárselo al IMSS para poderlo rehabilitar y hacer un hospital que además tendrá otra característica, es un hospital universitario. Está ahí en la avenida Encinas, frente a la Unison, y vamos a poder ahí formar a los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Sonora. Y otra peculiaridad, son hospitales que ya nacen integrados para la atención también de los no derechohabientes en coordinación con el IMSS Bienestar. También estamos ya para arrancarlo en operaciones en febrero con todo su personal. Son 1,476 personas de todas las categorías, médicas, médicos, personal de enfermería y el resto del personal que se necesita para su operación. Son 115 camas, 90 de ellas son de hospitalización. El que sigue. También en Sonora, uno de los estados que tenía el menor índice de número de camas es el Hospital de Navojoa, que no sustituye al actual. Vamos a seguir operando el actual, uno de los hospitales más antiguos del IMSS, pero ya con un nuevo hospital que nos va a permitir dar servicios. Son 164 camas, 90 de hospitalización. Concluimos en marzo y también ya estamos en la etapa de contratación, justamente en marzo, de los médicos y las médicas especialistas que vamos a reclutar ahora en el proceso de reclutamiento. Es un hospital completamente nuevo, aquí están algunas de sus características: tomógrafo, mastógrafo, rayos X, una clínica de mama al interior del propio hospital y 29 especialidades. El que sigue. El cuarto hospital de estos 6 es el Hospital de Guanajuato, un hospital que en este caso sí es una sustitución, pero es una sustitución de un hospital que tenía solamente 20 camas. Como lo pueden ver aquí, ahora tendrá 120 camas, 72 de ellas sensables. Estamos ya también al 79%, pero algo que nos ha pedido la presidenta y que nos ha resultado de mucha utilidad es que estamos aperturando servicios en cuanto se van concluyendo. De hecho, esta
esta semana estamos iniciando la consulta externa de este hospital de Guanajuato en 5 especialidades, en psiquiatría, oncología, nefrología, geriatría e infectología, que ya entran en operación, empiezan a recibir pacientes en la consulta externa. La que sigue, por favor. El otro es el Hospital General de Zona de Tula Allende, en Tlaxcuapan, en el terreno de la refinería. Aquí hicimos 2 cosas. Como se puede observar, se tiene ya la unidad de medicina familiar, se está operando desde septiembre del 2023 y estamos en conclusión del hospital en marzo. Es la sustitución del hospital de Tula, pero con un crecimiento importantísimo. Aquel hospital tenía 40 camas, ahora va a tener 144 de hospitalización y 298 con el resto de camas en donde están las terapias intensivas, las áreas de recuperación postquirúrgica y otros servicios que también requieren mucho equipo y a mucho personal. Serán 1,235 médicas y médicos, enfermeros y todo el personal. Y algo también importante de este hospital que lo hemos coordinado con el IMSS Bienestar. Vamos a dar servicio a toda la población con y sin seguridad social gracias a estos procesos de universalidad. Y por último, en la que sigue, tenemos el hospital de Ticul, allá en Yucatán. Otra historia, en este caso incluso de un APP del gobierno del estado que se hizo y se dejó abandonado. Se terminó un proceso jurídico muy complejo, se donó al IMSS para su operación. Son 70 camas sensables, 94 camas en total y tendrá mucho énfasis en especialidades de trauma y ortopedia. Este hospital, que ha sido muy complejo incluso en esta última etapa, tuvimos que hacer una terminación anticipada por incumplimientos de la empresa y ahora está entrando ya la Secretaría de la Defensa Nacional para que con los ingenieros militares concluyamos satisfactoriamente este hospital. ¿Sería cuánto, Presidenta? Esta es la forma como que recuperamos lo público para garantizar el derecho a la salud. Gracias. Gracias, Zoe. Adelante. Con su permiso, Presidenta, compañeros de gabinete, muy buenos días tengan todas y todos. Hoy presentaremos los avances del Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México del IMSS Bienestar, diseñado como una unidad médica de acto único, un modelo que transforma la atención oncológica al poner a la mujer en el centro del cuidado. Este hospital forma parte del compromiso del Gobierno de México y de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar atención gratuita, universal y de calidad para todas las mujeres. Siguiente, por favor. El modelo de acto único elimina la fragmentación de la atención oncológica. Es una forma integral de atención en el que la mujer resuelve todo su proceso de atención a la salud, de atención médica, en un solo espacio, en un solo lugar. Esto significa que en una sola unidad se integra toda la ruta clínica oncológica, desde la detección, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación, todo con un solo equipo integral responsable. El objetivo es claro: garantizar la continuidad del tratamiento, reducir los traslados y evitar la fragmentación de la atención. La conclusión de la obra está programada para el 14 de febrero del 2026. Siguiente, por favor. La inversión supera los 220 millones de pesos, priorizando los componentes con mayor impacto clínico, como 3 mastógrafos de alta capacidad, con posibilidad de realizar más de 6,000 tamizajes al año por equipo, fortaleciendo la detección oportuna. Además, estos mastógrafos tienen la capacidad para realizar biopsia, lo que nos va a permitir avanzar de manera inmediata de la sospecha al diagnóstico. Algo muy revolucionario es que se va a contar con una unidad de patología robótica que va a reducir los tiempos de confirmación diagnóstica en más del 50%, garantizando resultados completos en menos de una semana. Siguiente, por favor. El modelo de acto único y este hospital está diseñado para obtener resultados medibles y exigibles. La unidad nace con tiempos explícitos de atención que permiten garantizar diagnóstico confirmado en menos de 14 días e inicio de tratamiento en un plazo máximo de 30 días.
Esto lo hacemos porque estamos convencidos que menos espera significa menos abandono y, por supuesto, mejores resultados para nuestras queridas pacientes. Siguiente, por favor. En resumen, con este nuevo hospital no solo estamos ampliando la capacidad de los servicios públicos de salud con el IMSS Bienestar, sino que estamos organizando la atención para resolver por completo en una sola unidad y con continuidad clínica. Esto incluye oncología médica, oncología quirúrgica, genética médica para identificar cáncer hereditario y permitir incluso acciones preventivas en el círculo familiar, psicología, psiquiatría y cuidados paliativos. Algo también muy importante es que este hospital nace con algo que hemos llamado la visión médica integral, que incluye rehabilitación y un proceso que contempla actividad física supervisada, yoga y acompañamiento psicológico desde la confirmación diagnóstica hasta el egreso. Esto es muy importante. Los estudios han demostrado que esas intervenciones ayudan a reducir los efectos adversos, incluso de la quimioterapia y de otros tratamientos, favoreciendo el bienestar físico y emocional de nuestras pacientes. Por último, hoy anunciamos que una vez que el tratamiento oncológico haya concluido, las mujeres serán referidas a nuestro hospital de referencia para la atención de cirugía plástica, para cirugía reconstructiva, y se ofrecerá una reconstrucción mamaria total y adicionalmente totalmente gratuita. Con este hospital, Presidenta, desde el IMSS Bienestar y bajo la visión transformadora de nuestra Presidenta, hacemos o avanzamos hacia un sueño de país, que todas las mujeres de nuestro país reciban atención integral, resolutiva, de máxima calidad y 100% gratuita. Tenemos un video para mostrar los avances de la ejecución. Muy bonita esta sala de urgencias, de muy buena calidad, dignifica el trabajo y dignifica la atención a la derechohabiencia. Un abrazo, Presidenta, felicitaciones. Gracias, Martí. Bueno, ahora sí, las preguntas, mucha información. Solo déjenme decirles de la credencialización del Servicio Universal de Salud. Inicia el 1 de marzo, se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre. El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, 26, 27, 28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los 3 sistemas de salud principales, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar. En esos casos, pues es el Servicio de Salud Estatal. Depende de cada gobernador si incluye el Servicio de Salud Estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador. De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial o de qué le va a servir? Bueno, con esta credencial, a través de su QR, va a poder acceder primero al servicio de salud que le corresponda, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado y que va a estar en una base de datos totalmente protegida y toda la información referente a la persona. Cuando uno llega a un centro de salud normalmente le vuelven a preguntar: ¿y tu mamá tuvo alguna enfermedad? ¿Tu papá padece de hipertensión? Y otra vez, ¿eres alérgico a no sé qué? ¿Qué tipo de sangre tienes? ¿Cuántas veces te has atendido, te has operado, etcétera, etcétera? Bueno, todo eso quedaría en el expediente médico, de tal manera que cualquier médico o médica que vea el expediente, pues va a tener ya toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud, porque si uno va al ISSSTE y en algún momento llega a ir al IMSS, pues evidentemente el médico del IMSS va a requerir la información de la persona. Y además, asociado a esto, vamos a ir desarrollando poco a poco información donde se sepa qué centro de salud te corresponde, qué medicamentos hay en el centro de salud, qué especialistas hay en el centro de salud, a qué hora puedes pedir tu cita, cómo puedes acceder a las citas, es decir, tener digitalizado el sistema de salud, que es un sueño que no solamente tiene la presidenta, sino todas las mexicanas
y mexicanos para poder acceder de mejor manera a los servicios. También eso va a permitir pues que haya avisos para decirle, a ver, ya te tomaste tu medicamento, recuerda que tienes diabetes, no se te vaya a olvidar, recuerda que tienes que tomar tu medicamento de hipertensión. Todo esto va a ser posible a través pues de un proceso de digitalización que inicia en el 2026 y va a continuar todos los años. Es entrar pues a un proceso muy efectivo de atención a la salud. Esto pues va acompañado del mejoramiento de los servicios. Entonces ya informó Zoe, por lo menos en el 2026, cuántos hospitales vamos a inaugurar. Alejandro Schwartz pues está mejorando el IMSS Bienestar, particularmente con este centro de atención oncológica, que si se acuerdan cuando fue el día, el mes de cáncer de mama o contra el cáncer de mama, informamos que vamos a tener un sistema de atención al cáncer de mama para las mujeres. Este es el primer hospital que se va a abrir de ese modelo, y también el ISSSTE, que poco a poco pues va mejorando. Es el derecho a la salud de todas las mexicanas y mexicanos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Sí, vamos a ver. A ver, la compañera que no ha preguntado hace mucho. Buenos días a todos. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Presidenta, ¿cuánto va a costar este programa? ¿Cuál va a ser la inversión para este programa de credencial del Servicio Universal de Salud? ¿En cuánto tiempo se pretende, Presidenta, tener al menos al 100% pues afiliada a la derechohabiencia? Y en ese sentido también surge una duda en este tema. Cuando se acude o cuando alguna persona acuda de urgencia a alguna instancia o alguna clínica que no le corresponde, se me ocurre, por ejemplo, embarazo, ¿se va a seguir atendiendo en esta clínica? ¿Le van a dar seguimiento? ¿Tendrá que regresar? Y sobre todo el tema de saber si los medicamentos se van a seguir surtiendo a donde acudió de urgencia, ¿tendrá que regresar a su clínica? En ese sentido, bueno, en el tema de salud, estas preguntas tendría. A ver, es muy importante lo que preguntas. Primero viene el proceso de credencialización y poco a poco vamos a ir avanzando en el sistema universal. Este año sigue siendo la atención de acuerdo a tu derechohabiencia. Si eres del IMSS, en el IMSS, si eres del ISSSTE, en el ISSSTE, si eres del IMSS Bienestar, en el IMSS Bienestar, o en su caso, en los servicios de salud estatales. Ahora, hay servicios de urgencia que por obligación tienen que atender en cualquier lugar. Si llega una mujer a un lugar, aunque no tenga tu derechohabiencia y está en urgencias, pues tiene que ser atendida o referida de inmediato o llevada a su centro de salud o a su hospital. O sea, desde este momento ya hay servicios de urgencia que se atienden, pero este año sigue siendo cada quien en su entidad. Todavía no avanzamos. Es decir, necesitamos la credencialización para poder avanzar. Les voy a explicar, a lo mejor tiene su chiste este tema. Si te atiendes, supongamos que soy del ISSSTE y me voy a atender en el IMSS. Bueno, el IMSS, ¿de dónde recibe su recurso? Pues de los trabajadores que están afiliados al IMSS, de los patrones y del gobierno federal. Si es un derechohabiente del ISSSTE, en su momento el ISSSTE le tendrá que pagar al IMSS la atención de ese paciente para que no se vayan a descompensar pues los servicios de salud. Para que eso ocurra, se tiene que hacer lo que llamamos una cámara de compensación, que todo sea automático. Entonces cada mes ya se sabe, oye ISSSTE le debes al IMSS tanto, oye ISSSTE le debes al IMSS Bienestar tanto, de que atendiste a una persona que no correspondía con tu servicio de salud. Todo eso tiene que ser un proceso de digitalización, se tiene que hacer de manera automática. Cuando fui jefa de gobierno hicimos eso para los sistemas de transporte público. La tarjeta esta de movilidad integrada que ustedes tienen aquí en la ciudad, que se pueden subir al Metrobús o se pueden subir al metro o se pueden subir incluso en algunos casos al transporte concesionado o al trolebús, esa información va a una base de datos. Y después cada mes se dice, oye Metro, te toca tanto, oye Metrobús, te toca tanto, oye Trolebús, te toca tanto. Entonces, el proceso de digitalización es necesario
para entrar a un sistema de este tipo que permita que ninguna entidad se descompense, sino que los recursos pues van yendo adecuadamente a cada una de ellas. Porque por ley el IMSS pues solo puede atender a sus derechohabientes. Podría atender a otro si le pagas el servicio. Claro que todo esto pues tiene que irse desarrollando poco a poco. Primer paso, credencialización. El costo, presidenta, la inversión. Alrededor de 3.500 millones de pesos de las credenciales y los equipos. ¿Y para cuándo se tiene pensado o planeado, inicia ya esta primera etapa en el mes de marzo al 31 de diciembre de 2026, etapa de credencialización. La información que dio hoy Ariadna, pues la vamos a seguir dando en la mañanera para que la gente sepa a dónde tiene que irse a credencializar para poder acceder pues al Servicio Universal de Salud. Bien, presidenta, en otro tema quiero preguntarle, ayer que sostuvo, más bien recientemente en esta reunión que sostuvo con precisamente Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, antes de que empiecen las especulaciones, ¿nos podría compartir de qué se trató esta reunión? Sí, los invité, vinieron a platicar, no los había visto hace tiempo y esencialmente tiene que ver, pues me buscaron y los saludé. Eso es todo. No tiene nada que ver con el tema de la reforma, con el tema de los partidos, no tiene nada que ver. No, ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Pues es, digamos, obviamente yo soy presidenta de todas las mexicanas y mexicanos, ¿verdad? Pero pues los recibo para escuchar pues lo que están haciendo, tomaron mi opinión y nos saludamos. Preguntarle, presidenta, usted ha insistido, sí, ciertamente, en el fortalecimiento de la democracia. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, será pues la primera persona en someterse al tema de la revocación de mandato. ¿Usted considera que deberían de tomar su ejemplo los demás gobernantes? Es decisión de cada gobernador o gobernadora. Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos. En el caso de la presidencia, ahí sí está en la Constitución. Finalmente, Tamaulipas le espera este fin de semana. Sabemos que visita la frontera. ¿Algo más que nos pueda compartir en torno a esta visita? Vamos a dar muchas noticias buenas para Tamaulipas. Allá el domingo nos vemos. Allá nos vemos. Sábado, ¿no? Desde el sábado. Sí. Le agradezco, presidenta. Buen día. Gracias. Vamos a ver de este lado, por acá, por acá, por acá. A ver, ¿quién me ha preguntado? Desde hace rato. A ver, el compañero que no ha preguntado hace rato. Vamos variándole. Buenos días, presidenta. Jorge Salcedo del Sol de México. Preguntarle, ya que mencionaron este tema del sarampión, que ya no podría ser como digamos que Estados Unidos o Canadá posiblemente pierdan esta salvaguarda, por decirlo de alguna forma, de casos de sarampión. Queremos preguntarle si habría algún sistema que estarían coordinado con estos países rumbo al Mundial de la FIFA 2026 para ver cómo es que se podrían pasar los casos de esta u otras enfermedades entre fronteras en ese periodo. Sí, efectivamente venimos trabajando en forma conjunta. Desde que empezó el brote hemos estado en contacto con la Organización Panamericana de la Salud, que es la que finalmente tiene que calificar la manera en que se controla el brote. Tenemos programado una reunión para la primera semana de abril, en donde cada uno de los países va a presentar cómo ha actuado y procedido para controlar el brote. El mensaje muy importante es vacunarse. El mensaje, no hay otra manera de controlarlo más que de vacunarse. No debe de afectar para la Copa Mundial. Lo que se decidirá en esa reunión de abril es si será necesario vacunarse o no. Hasta este momento, cualquier persona que vaya a viajar, la recomendación, no la obligación, la recomendación es que esté vacunado precisamente contra el sarampión.
Entonces sí hay una comunicación estrecha con la Organización Panamericana de la Salud, incluso hemos tenido visitantes de ellos supervisando todo el proceso. Y en este mismo sentido preguntarles, ¿para cuándo se buscaría llegar al 95% de cobertura? ¿Hay alguna Quisiéramos llegar lo más pronto posible y es muy importante que la población vaya precisamente a vacunarse. Está demostrado que la mejor manera de combatir las enfermedades es prevenirlas y así lo hemos insistido, incluyendo la vacunación invernal que estamos haciendo ahora para influenza y para COVID, en donde hemos tenido la posibilidad de no tener internamientos en forma tan importante por la misma. Entonces hay que recordar que la mejor manera de atacar una enfermedad cuando es posible prevenirla es la cosa más eficiente que podemos tener. Y también habrá algunos centros, stands de vacunación en los fan festivals que dijeron de la FIFA o en aeropuertos, algún otro lugar para también fanáticos, no solo mexicanos. Sí, todo eso se verá. Lo que es muy importante es prevenir incluso antes de que ocurra. Y muy pronto le estaremos avisando de otras estrategias que tenemos para evitar precisamente la diseminación del sarampión, como son, por ejemplo, vacunar en las centrales camioneras, vacunar en los aeropuertos, etcétera. Gracias, secretario. En otro punto, Presidenta, sobre la entrega de agua a Estados Unidos, que estaría tentativamente para el 30 de enero de este año, después de las exigencias del presidente Donald Trump, si nos pudiera adelantar en qué porcentaje de agua o cuánto. Hoy tengo una reunión, ya se reunieron la Comisión de la SILA con agua e incluso con los gobernadores de los estados y hoy me van a presentar la propuesta. Entonces, si gustan, mañana platicamos sobre eso. Gracias, Presidenta. Gracias. Muy bien, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. A ver, Hans, y luego por acá. Gracias, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre este mismo tema de la credencialización para la universalización del servicio de salud. Si nos pudiera dar un poco más de detalle usted o alguno de los servidores que están públicos que están junto a usted sobre los estados donde no está el IMSS Bienestar particularmente, pues las demás instituciones son a nivel nacional, bueno, todas son a nivel nacional, salvo estos estados donde gobierna otro signo partidista. Ahí es donde muchas veces hay dudas con respecto a este tipo de credencialización, cómo poder explicarle también a la gente cómo dar este servicio, porque muchas veces si en el nivel estatal del servicio de salud no les atienden correctamente o sienten que no es una atención adecuada, nos han dicho, pues es que entonces que nos pudiéramos tener alguna alternativa. Sabemos perfectamente que ellos tienen sus propios recursos. Aquí, ¿cómo explicarle a la gente, Presidenta? El IMSS Bienestar te adhieres al IMSS Bienestar de forma voluntaria. No están incorporados al IMSS Bienestar Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato. Esos 8 estados. ¿Cuál es la diferencia? En esos estados sigue un sistema en donde cada estado tiene su propio sistema de salud. En los otros estados ya está federalizado. Es un sistema en donde la federación pues incorporó a todos los sistemas estatales y se hace pues de manera muy eficiente. Tenemos muchos estudios de lo que ha significado el IMSS Bienestar antes y después del IMSS Bienestar. Bueno, la credencialización del Servicio Universal de Salud pues dependerá de cada estado, si quiere incorporar a su servicio estatal. Por ejemplo,
en, digamos, Querétaro, se credencializaría a los que tienen IMSS e ISSSTE. Si el gobernador del estado de Querétaro dice yo sí quiero entrar, pues entonces también se credencializaría a los de su servicio de salud. ¿Qué condición tienen que tener? Que sea gratuito, porque en algunos estados todavía se siguen cobrando algunos servicios. Tiene que ser gratuito. Entonces depende pues del gobernador del estado o gobernadora del estado, porque en esos estados está descentralizada todavía por ley los servicios de salud. En los otros de manera voluntaria se incorporaron al IMSS Bienestar. Mucho se ha polemizado principalmente por parte de, obvio, quienes gobernaban antes en gobiernos del PRI y del PAN, el seguro popular, que al ya no existir el seguro popular se cayó en pedazos el servicio de salud. Ese es el discurso de ellos. Y ahora, obvio, con la nueva credencialización que se anuncia ya con estas etapas, preguntar qué diferencia igualmente, ¿no?, para la población en esta narrativa negativa que se ha hecho contra los servicios de salud, contra todo este sistema que se está levantando. Ya se han explicado aquí sobre los hospitales, los centros de salud que se han recuperado, pues tantas cosas, los médicos especialistas. ¿Qué diferencia hay de ese entonces, el famoso Seguro Popular en su entonces, con ahora este nuevo proceso de la universalización? Primero, el Seguro Popular era para todos aquellos que no tenían derecho a biencia, ni al ISSSTE ni al IMSS. Entonces hicieron el Seguro Popular. ¿Dónde se atendían en el Seguro Popular? Pues en los centros de salud y hospitales de los estados. Vamos a ver, igual que en el caso del IMSS, ahorita pasamos otra vez las gráficas, pues eran los mismos hospitales y centros de salud que ahora se han ido renovando. Se hicieron con ese recurso supuestamente 90 hospitales. Se hicieron 90 hospitales que en realidad nunca funcionaron, entre corrupción y falta de recursos para terminar el hospital. Con el presidente López Obrador llegó y dijo, bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es echar a andar estos 90 hospitales. Ya nos quedan, ¿cuántos? 10, 80 ya están funcionando. ¿Cómo va a haber sido mejor el Seguro Popular que lo que tenemos ahora si tenemos 80 hospitales nuevos operando? Ya nada más con eso. Era la propaganda de Seguro Popular. Fíjense nada más en el IMSS, o sea, 30,000 camas que se hicieron de 43 a 82, casi 40 años. Y después solo 4,300 camas en 36 años. ¿Cómo? Pues claro, la saturación, crece la población, no hay nuevos hospitales, pues se saturan los que existen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El presidente hizo 3,944 camas, que algunas de ellas estamos inaugurando todavía. Y nuestro objetivo es hacer 6,173 camas, 10,000 en total en 12 años. ¿Por qué se puede hacer esto también? Pues porque aumentó el salario mínimo, porque se quitó el outsourcing y eso le da al IMSS más recursos y con esos recursos se hacen más hospitales. Ahora imagínense la contratación para que funcionen, la contratación de médicos, enfermeras, para que funcionen 80 hospitales que antes no funcionaban. Pues ¿cómo va a ser mejor el servicio de antes que el de ahora? Que los medicamentos. Ahora se accede a todos los medicamentos que están definidos por los llamados PRONAMS.
por los protocolos de atención médica. Antes solamente te daban un grupo de medicamentos básicos, lo demás no estaba incluido en el Seguro Popular. Entonces es mucha propaganda de lo que supuestamente era el servicio de salud antes. Y muchos recuerden que le pagaban a los privados. Los hospitales. Pues sí, donde no había servicio se le pagaba al privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Fortalecer el sistema de salud pública. Y nos interesa no solo los hospitales, sino el primer nivel de atención. Por eso el salud casa por casa. Las y los mexicanos tenemos un problema grave, que es la alimentación y el sedentarismo. Se promovió también durante todo el periodo neoliberal el consumo de productos chatarra. Y eso ha generado un problema de enfermedades en la población, diabetes, hipertensión, que afecta a los riñones. La cantidad de hemodiálisis que se hacen en México es impresionante. Entonces, acompañado de eso, todo el sistema de prevención que estamos haciendo y de atención temprana, salud casa por casa, vive saludable, vive feliz en las escuelas, el quitar la comida chatarra de las escuelas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pues creciendo. Mientras crece la población, nos hacemos mayores con estas enfermedades. Entonces es un sistema integral de salud pública. Eso no existía antes. Y por más que digan de los medicamentos, hoy se tienen medicamentos de cáncer en todos los centros de atención, si acaso falta 1 o 2 medicamentos, y hay intercambio de servicios para poder llevar los medicamentos. Los centros de salud del IMSS Bienestar, con las rutas de la salud, tienen los medicamentos de los 200, ¿cuánto? 147 medicamentos que fueron definidos por los médicos especialistas, que son los que se deben usar, y vamos avanzando. En este punto, Presidenta, de la atención a la gente, ahorita recuerdo perfectamente que hace un mes un doctor que ahora pues lo atienden en uno de los hospitales públicos, me decía, todo está muy bien, pero hay una observación que me hacía y ahorita lo planteo. Cuando estaban analizando algo que estaban sobre su salud, dice, se me salió la lágrima porque yo estaba hablando con la persona que estaba leyendo mi estudio y ni me volteaba a ver. O sea, está muy bien el servicio. Dice, la verdad es que agradezco, me lo decía. Dice, pero me comentaba que eso es en general, que se tiene que caminar hacia la humanización. Dice, yo entiendo que a veces solamente te van a leer la radiografía o qué sé yo. Dice, pero a veces esa parte o la gente misma que acudimos a un servicio y desde la entrada nos da que me va a decir no, o espero que me atienda y que, es decir, desde que uno va a pedir informes o a la cita correspondiente, esa parte de la humanización de los que atienden, no solo el servicio, los médicos, las enfermeras, etcétera, sino también el propio personal, esa parte trabajarla. Y yo preguntarle esa parte cómo se ha platicado con la gente, porque este mismo proceso, creo que de privatización de décadas, deshumanizó a la misma gente o personal, no a todos afortunadamente, pero hay una parte que se vuelve muy insensible con la gente y como un rechazo inmediatamente, o ahorita te atienden, déjame ver, molesta y dice, lo que queremos es que por lo menos nos, decía este doctor, creo que si en esa parte nos dijeran
la misma información, pero de manera respetada, con dignidad, decía él. Sería, creo que, un paso también hacia allá del propio sistema, y creo que también eso se está combatiendo por parte de este sistema universal. ¿Esa parte cómo se está moviendo, Presidenta? Sí, ocurre lo que dices, pero también hay que reconocer que yo que tanto cuando fui jefa de gobierno como ahora que visitamos hospitales y cuando pregunto, porque pregunto a la ciudadanía cómo te trataron, cómo recibiste la atención, también hay la gran mayoría, yo diría, de los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal atiende a la gente con mucho respeto y reconocimiento, cariño incluso, en muchos de los casos. ¿Qué estamos haciendo para este fenómeno que dices? Que muchas veces tiene que ver con lo rutinario de la atención, no del médico necesariamente, pero de quienes atienden en primera instancia. Es el programa que presentamos de trato digno. No sé si alguien de ustedes quiere hablar sobre el tema de trato digno. Soy luego. Sí, muchas gracias, Presidenta. Y efectivamente, es uno de los temas en el que tenemos que seguir trabajando, en esta relación entre el personal y los pacientes, los ciudadanos, los derechohabientes. Y en ese sentido, como nos lo ha instruido la Presidenta, y además estamos convencidos de esto, por un lado, se está fortaleciendo mucho toda la parte de la capacitación y los agentes de trato digno, tanto las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, las TAOD que existen en el IMSS, estos kioscos, estos módulos en donde se pueden acercar a pedir información, a gestionar muchas veces alguna falta de alguna atención, incluso temas de medicamentos. También creemos que la seguridad laboral de los trabajadores va a derivar siempre en una seguridad en el paciente y en un mejor trato. Las basificaciones, los incrementos salariales, o sea, todo lo que se dejó de hacer durante tantos años para dignificar también el trabajo de las personas, está de verdad además muy estudiado cómo va a mejorar siempre la calidad de la atención. Una persona que lleva años con un contrato eventual, sin seguridad social en algunos casos, en otras instituciones y demás, pues siempre genera una tensión. Entonces hay que ver de los dos lados. Ahora, en particular el tema que se comenta es muy interesante y si nos lo permite podríamos presentarlo en algún momento, que tiene que ver justo en el momento de la consulta. Tenemos un programa que se llama Mírame a los ojos, que es tal cual cómo facilitamos con tecnología la posibilidad de que la interacción en el interrogatorio entre la médica o el médico y el paciente sea mucho más humana. Lo que comentaba la Presidenta, ya contar con un expediente clínico electrónico va a mejorar mucho la calidad de la consulta, porque toda esa información que antes se tenía que volver a repetir o pedirle a las personas, a ver, déjame ver tu receta o déjame ver el estudio que te hicieron, ya está sistematizado. Pero además, esto de Mírame a los ojos tiene que ver con un comando de voz, es decir, el médico o la médica que va haciendo la nota médica a la hora, la va redactando, eso es lo que está haciendo en la computadora, ya puede hacerla con el comando de voz sin necesidad de teclear, pues. Entonces, es tecnología que cada vez es mucho más accesible y permite justamente ese contacto visual que muchas veces pues interpreta como frialdad o desinterés, indiferencia, y a veces no lo es, a veces es que están trabajándolo ahí. Tenemos que seguir mejorando siempre los temas de trato, porque no es una opción el trato digno, no es como se decía antes, sonríe y saluda, no, eso también hay que hacerlo, desde luego, pero el trato digno tiene que ver con derechos humanos. Muchas veces no se sabe que al maltratar a alguien lo que se está haciendo es discriminarlo o es un acto de racismo también en muchas ocasiones. Entonces, la verdad que hay mucha motivación por parte del personal de capacitarse y entrar en esta nueva dinámica de trato digno. Gracias. Por último, Presidenta, si me permite otro tema rapidísimo, lo de la reforma política. Usted ya lo ha expresado, incluso viene el tema de su revisión en las cámaras y lo procedente.
Hemos estado platicando, compañeros, sobre esto y analizábamos cómo han venido los procesos de las reformas políticas en nuestro país. Una de las que más se menciona, porque han sido varios cambios, fue la de los 70s, en la época de López Portillo. Reyes Heroles estaba en gobernación, que fue uno de los que se encargó de esta reforma. Se llamó la apertura democrática. La apertura democrática, sí, que es cuando viene esto de una presión, porque no fue una concesión del gobierno que un día se le ocurrió y dijo, ay, vamos a darle más participación a actores políticos sociales, sino que fue un proceso incluso en esa década, la llamada Guerra Sucia, esto de la represión brutal contra grupos sociales, campesinos, estudiantes, que venía desde antes, pero ahí se recrudeció con el tema de las armas y todo esto que pues conllevó a ese momento. Después hubo más, pero principalmente yo quisiera comentar esta parte, porque ahora con esta reforma que se plantea y que se estaría pues revisando por parte de las cámaras, como una posibilidad para poder ampliar derechos al pueblo y acotar, así lo denominábamos, este cerco de cúpulas, muchas veces en los partidos en general, que definen quién va, quién no va, etcétera. Esto de los plurinominales, que también se ha discutido, que es una de las cosas que más se discute, y lo de los dineros. Preguntar por qué no se pudiera estar en una mañanera haciendo una revisión de cuál es la lógica de estas reformas políticas, de este en particular, cómo ha sido la parte de estos procesos, que fue precisamente por esas presiones sociales y que no tenían un signo, lo digo con todo respeto a quien se tenga esa simpatía con la derecha, sino completamente opuesto, con movimientos de izquierda y movimientos campesinos, estudiantiles, sociales, etcétera. Y que ahora la narrativa igualmente de la derecha, que es quien está en la oposición y que sabe que no ha podido avanzar en sus propios objetivos, pero pone la narrativa opuesta como si fuera un retroceso e incluso peor que si fuera de los 70s. Entonces, ¿por qué no explicar toda esta parte y dar señalamiento a estos cambios en el país, Presidenta, para comprender más el momento de la reforma hacia dónde vamos? Sería mi última y le agradezco. Tienes razón. Hasta México vivió durante años lo que se llamó el Partido de Estado, que era el PRI. Durante pues la segunda, no solo, digamos desde Calles evidentemente y luego con el general Cárdenas, el Partido Nacional Revolucionario y luego se convirtió en Partido Revolucionario Institucional. Era un partido de Estado, así se le llamaba, porque ahí estaban involucrados todos los sindicatos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y todo estaba integrado pues en el Estado mexicano. Aun cuando hubo una época muy importante de derechos sociales, pues ahí lo vimos. La creación del IMSS, la creación del ISSSTE, la educación pública. Fue un régimen muy autoritario, de mucha represión. No se permitía que en los sindicatos llegara alguien que no fuera del PRI a dirigir el sindicato, cualquiera que esté fuera. Ahí se dieron el movimiento de ferrocarrileros, de electricistas, que buscaban que alguien distinto al que nombraba el presidente fuera secretario general de un sindicato. Ahí estuvo Galván en la corriente democrática del SUTERM, en el caso de los electricistas, o Campa y otros de los ferrocarrileros. Los maestros, que buscaban la democracia sindical. Hoy
mejores derechos sociales y eran reprimidos. Todo el periodo del partido de Estado se caracterizó por un profundo autoritarismo. Su cúspide, digamos, aunque había habido represión de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, de electricistas, fue la represión de 1968 contra los estudiantes, que se organizaron por un conflicto que hubo en una preparatoria y que después se fueron organizando, que fueron reprimidos y se fueron organizando para pedir la desaparición del cuerpo de granaderos, para pedir la liberación de los presos políticos. Estaba preso entonces Valentín Campa, Vallejo, a ver si me acuerdas tú, José Alfonso, y termina en la represión de Tlatelolco, donde pues disparan contra los estudiantes y a la dirección del Consejo Nacional de Huelga la encarcelan. Ese es, digamos, un momento cúspide. Ese fue el gobierno de Díaz Ordaz. Fíjense, López Mateos nacionaliza la electricidad y tiene un discurso nacionalista muy reconocible, pero reprimió a maestros, a organizaciones sindicales que querían o trabajadores que querían democracia sindical. Es muy autoritario. Cuando llega Echeverría en el 70, pues ahí se plantean la posibilidad de abrir por la presión de la gente, de los movimientos sociales diversos, y que participaran otros partidos políticos, porque solamente estaba el PRI, el PAN y algunos partidos que habían creado como pues apéndices en realidad del PRI. El PPS tuvo en su tiempo pues alguna participación, pero los demás pues eran apéndices. Entonces abren para que los partidos pequeños se puedan registrar y participar en las elecciones, entre ellos el Partido Comunista Mexicano. A eso se le llamó la apertura democrática y se permitió que participaran y que dependiendo del porcentaje de votación tuvieran diputados plurinominales. Ahí se inició. Para las minorías. Después vino la reforma política con López Portillo, donde se avanzó más, pero tienes razón de que no fue una concesión del gobierno, fue producto de una movilización popular muy intensa, exigiendo democracia. Después viene, digamos, un quiebre muy importante que es 1988, porque el neoliberalismo inicia en 1982 con Miguel de la Madrid. Un sexenio de mucha inflación, recortes en el gobierno, además se atravesó el sismo del 85, donde el gobierno tardó mucho en atender a la gente. Entonces en el 88 un grupo del PRI dice, porque entonces, ¿quién decidía quién era el presidente? El dedazo, así se llamaba, el dedazo del presidente. Entonces el presidente saliente, por dedazo elegía al que venía. Los tapados. Sí, eran los tapados, porque era, pues, ¿quién puede ser? ¿Quién sabe? Y entonces el presidente decidía su sucesor, o sucesor porque eran puros hombres. Y luego en el 88 viene un quiebre, porque dentro del PRI, el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, principalmente ellos y otros, dicen, a ver, que ya no haya dedazo, que se elija democráticamente al candidato del PRI, que se elija de otra manera.
y Miguel de la Madrid dice no, y eligen a Salinas como candidato del PRI. Y ese grupo de la corriente democrática del PRI se sale del PRI y postulan al ingeniero Cárdenas muchos de los partidos pequeñitos que en su momento habían sido pues un apéndice del PRI, pero que deciden postular al ingeniero Cárdenas. Y también lo que entonces era el Partido Socialista Mexicano, ¿sí? O el PSUM, ya no me acuerdo. Y el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que digamos eran los dos partidos más a la izquierda. Y Cuauhtémoc Cárdenas gana esa elección, la del 88, porque la gente ve en el ingeniero Cárdenas pues una esperanza de que no siguiera el mismo régimen que había iniciado con el neoliberalismo y que se democratizara el país. Ese es un antecedente de nuestro movimiento. Bueno, todos esos movimientos sociales. Ahí viene un fraude electoral, la caída del sistema y muchas movilizaciones populares, muchísimas contra el fraude electoral, muchísimas. Ahí se forma el PRD después de esa elección, en el 89. Pero del 89 al 2018, pues hay una historia, ¿no? En el 94, pues es el magnicidio de Colosio. En el 2000, la gente piensa que Fox es una alternativa y vota por Fox. Después viene la traición a la democracia de Fox, porque en realidad, pues él es el que organiza el desafuero contra López Obrador. López Obrador en el 2000 gana la Ciudad de México y Fox, siendo presidente, no quiere que López Obrador sea presidente. Así de sencillo. Quería que siguiera el PAN gobernando. Y desde entonces ya venía el PRIAN, desde Salinas de Gortari se empezaron una alianza entre el PRI y el PAN, porque compartían el proyecto de nación. Y entonces, en el 2004 viene el desafuero para cargarle un delito a López Obrador, que además no cometió, para que no pudiera participar en la elección del 2006, porque ya las encuestas ya lo daban, porque había hecho tan buen trabajo en la ciudad que ya las encuestas lo ponían hasta arriba. Entonces, desafuero, le inventó un delito por haber abierto una calle, un hospital. Fíjense, Fox, el que habla de democracia, fue el que le inventó el delito a AMLO. Él y su camarilla, ¿no? Porque ya estaba Salinas de Gortari ahí y todos, porque antes había sido los videoescándalos y todo eso. Entonces le inventa un delito, lo quieren desaforar, lo desafueran en la Cámara de Diputados y la movilización popular, pero ya en todo el país, ya no solo en la ciudad. Entonces AMLO regresa porque se echa para atrás Fox, porque dice, no, ¿cómo paro esto? Entonces se echa para atrás. AMLO participa en la elección, gana esa elección. En el 2006 la ganó el presidente López Obrador. Y viene el fraude electoral. ¿Quién cometió el fraude electoral? Pues Luis Carlos Ugalde, del que habla hoy de democracia, era el que estaba en el INE. Sí. Fox, que era presidente, y Calderón, que era el candidato del PRIAN en realidad, porque aunque en el PRI estaba Madrazo, que hoy anda todos juntos, pues en realidad era ya parte de eso. Entonces viene el fraude electoral. Fíjense, todos estos que hablan de democracia, que somos nosotros el autoritarismo, todo eso, bueno, pues, ¿quién organizó el desafuero? Fox. ¿Quién organiza el fraude electoral? Luis Carlos Ugalde, que anda en Estados Unidos hablando del autoritarismo del gobierno de México, de la presidenta. Fox,
Calderón y todo el PRI. Entonces viene otra vez las movilizaciones. Hacemos un plantón en Reforma. ¡Ay, los medios encima! Sí, pero ¿cómo es posible que cierren Reforma? Y decíamos nosotros, ¿cómo es posible que haya fraude electoral? Nos quedamos ahí varios, ya no sé cuántos días fue el plantón de Reforma. 45, 46 días. 45 ahí durmiendo. Aproximadamente, sí. López Obrador en una casa de campaña aquí en el Zócalo. Viene el grito del 15 y el 16 de septiembre. Fox finalmente, no sé si decidió gritar o ya no. Ya no, ¿verdad? Se fue a Dolores. Se fue. Porque, se fue a Guanajuato. Porque aquí, no, y trataron de desalojar el Zócalo, no querían que se diera el grito aquí. Entonces da el grito Alejandro Encinas, que era entonces el jefe de gobierno sustituto, bueno, jefe de gobierno formal, que quedó, o sea, López Obrador llega al 2005 y después eligen a Alejandro Encinas un año. Y estábamos todos aquí en el Zócalo para el grito de independencia, que lo da Alejandro Encinas. Y le llamamos el grito de los libres. Esa campana está ahí en el Palacio de Gobierno la pusimos ahí, porque en Mancera la había quitado, quién sabe dónde andaba, y la regresamos. Está ahí, se puede visitar en el Palacio de, ¿cómo se llama? El Ayuntamiento, el Palacio del Ayuntamiento. 2006, bueno, fue tal la campaña en contra que la verdad fue muy difícil para todo el movimiento levantarnos de ese proceso. Pero decidimos nombrar, bueno, primero se hace la Convención Nacional Democrática, fíjense, y luego decidimos nombrar a AMLO presidente legítimo. Y le pone doña Rosario Ibarra la banda presidencial. Sí, ahí hay una foto que tengo allá en la oficina, a ver si la ponen. 2006, para que vean quién ha luchado por la democracia siempre. Después de eso, pues seguimos con lo que eran los partidos de entonces. El PRD todavía estaba ahí, ahí estamos. Ahí estoy viendo está cortada, no sé por qué la cortaste. Lleno el Zócalo, llenísimo. 20 de noviembre. Y de ahí AMLO decide, se forma el gobierno legítimo. Entonces yo, en enero yo del 2007 regresé a la universidad a trabajar, pero seguí participando en el movimiento. Era secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo. Y fueron 6 años de seguir luchando. Ahí está, mira. Bueno, había más compañeros, no sé por qué los quitaron de la foto. Porque estaba el gobierno, a lo mejor hay alguno ahí que ya anda en otro lado. Bueno, entonces nos fuimos de nuevo a tocar casa por casa. Y fue cuando él empieza a recorrer todo el país, todos los municipios del país. Todos. Y nosotros tocando casa por casa. Fíjense, yo trabajaba en la universidad y los fines de semana me tocó Querétaro y San Luis Potosí, esos 2 estados. Íbamos a credencializar para el gobierno legítimo, luchando por la democracia, por las libertades, por la justicia social. Y luego viene el 2012. La elección del 2012.
Y ahí viene pues toda la compradera del voto de Peña Nieto. Las tarjetas Monex. Las tarjetas Monex, Soria. la estafa maestra. En fin, mucho dinero, muchísimo dinero en esa elección. Y nosotros consideramos que había sido un fraude, pues porque se compró mucho voto, ¿no? Entonces fue que nos organizamos y decidimos que pues ya el PRD no nos representaba porque ellos firmaron el Pacto por México en 2012 con Peña Nieto. Y ahí acordaron pues la privatización del petróleo, la reforma educativa. Entonces decidimos que pues ya era tiempo de formar un nuevo partido político y se forma Morena. Allí participamos en el 2015 por primera vez. Ahí en el libro que escribí ahí cuento algunas cosas. Y luego, y bueno, obviamente hablo en el libro Gracias también lo cuento. Y en el 18 pues gana la elección Andrés Manuel López Obrador. Ahora, todos estos que hicieron fraudes electorales, todos estos que se convirtieron en el PRIAN, todos estos que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, los que avalaron el fraude, que quitaron derechos, sí, los que avalaron el fraude, ahora son los paladines de la democracia. Y ahora ellos son los que nos dicen a nosotros autoritarios. Estaba viendo ayer que en el Congreso ahora van a organizar un foro que se va a llamar Autoritarismo contra Democracia. Pero ¿quiénes son los autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame Democracia y Defensa de la Nación contra los vendepatrias, ¿verdad? Los que andan yendo allá a Estados Unidos a ver si les hacen caso. Y al final, ¿qué es la democracia? El gobierno del pueblo. No se nos olvide eso. Porque parece que la democracia es que todas las élites estén representadas en el gobierno. No, es el pueblo. Esa es la definición de democracia. Gobierno del pueblo. Lincoln decía, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, ¿cómo va a haber democracia sin pueblo? Eso no existe. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la reforma? Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, presidenta. Ya me pasé. Gracias. Ya fue mucho. Ya nos vamos. El hospital de Sonora. Ya vamos a ir pronto a Sonora. Vámonos. Gracias a todos. Buen día.